Buen día, Buen día, ¿cómo va? todo bien. ¿Saben si se van a conectar bastantes o vamos a hacer poquitos hoy? No, ni idea. Con lo de Anato, por eso pregunto. Sí. Yo para no robarles tiempo y ya si no arrancar. No, la verdad que no sé cuántos se van a unir. Bueno, si tienen dudas, primero les quiero comentar que nos están enseñando desde la facultad a usar otra plataforma que se llama MET, MEET, no sé si ya lo usaron con alguna otra materia, y estimo que ya para la semana que viene estaremos usando esa plataforma en vez de Zoom. Pero bueno, hoy me tengo que poner a investigar bien todo. Sí, lo usamos con Ariel. Bien. Más que nada por eso de que podían tener acceso, o sea que había posibilidad de hackeo y demás. Hola Ale, buen día. Hola, ¿cómo andás? Bien, vos. Bien. Ahí prendo la luz. Ahí está. Le contaba a los chicos que posiblemente la semana que viene empecemos a usar la plataforma Met en vez de Zoom. Ah, bueno. Porque nos mandaron un mail institucional y nos dieron esa posibilidad y dicen que es mucho más segura que Zoom, más que nada porque los alumnos estaban comentando de la posibilidad de hackeo que había por utilizar Zoom y demás. Así que implementaron esa modalidad y está funcionando por el momento. Bueno. Bien, los escucho, así después se van a estudiar Anato. Sí, es medio, medio fuerte, pero bueno. No ha quedado. Se me corta mucho. Por la lluvia. Sí. A ver. Es que no puedo poner más cerca porque se cae. Buen día. Buenas, Hola, Isa. ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Cami, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, me alegro. Hola, Buen día, Martí. Hola, Marti. Bien, los escucho. Bueno, yo ya el primer, primer minuto ya no entendía porque cuando habla de trabajo, que cuando la fuerza es contraria de de la desplazamiento, ¿no? Sí. Como, o sea, no entendí eso. Si yo hago una fuerza, ¿cómo puede ser contrario el desplazamiento? Esperá que ha pedido un segundo que voy a abrir justamente. Porque entendí si es perpendicular, entendí cuando hay un ángulo, entendí cuando es el mismo, y ahí cuando está contrario, como no... Bien. Bien. Espera, que estuve practicando. Sí, es el principio. Ahí está, ¿ahí lo ven? Claro, eso, sí. Bien, estuve practicando, ¿vieron? Tomo todos los consejos. Muy bien. También, así que me sirve también todo lo que puedan llegar a decir. En Sí, realidad, obviamente.
Lo que hay que entender acá, Ale, si me escuchan un poco bajo, lo que recomiendo es siempre apagar el micrófono de uno, yo explico y después lo van iniciando, más que nada para que se me escuche bien. Acá lo que habla de qué es el trabajo en realidad, qué es una transmisión de energía. Por ejemplo, el ejemplo que yo doy siempre en clase es el tema de clavar un clavo. Vos para clavar un clavo tenés que apoyarlo sobre la pared, agarrás el martillo, y lo que haces es que ese martillo recorra una cierta distancia, ¿sí?, determinada, y una vez que toma contacto con el clavo, junto con la fuerza que vos hiciste para que llegue a ese momento determinado, le transmitís energía, ¿sí? Hay muchas fuerzas que generan trabajo, en realidad todas las fuerzas generan trabajo. El primer caso que cuenta la profe en la diapositiva indica que cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, es decir, que sigue la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento, nosotros tenemos un trabajo total, es decir, que toda mi fuerza se transforma en trabajo, ¿sí? Toda mi fuerza genera un trabajo, eso es lo que significa. Cuando tienen una angulación, ¿sí?, como en el segundo caso, ese trabajo no es total, solo una parte de la fuerza es la que genera trabajo. Claramente, si ustedes van teniendo dudas a medida que yo voy hablando, me van frenando. En cuanto al ejemplo, al tercer ejemplo, donde el trabajo es nulo, es, por ejemplo, la fuerza normal. ¿Se acuerdan que la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie? Esa fuerza normal es una fuerza que no va a generar trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no influye en el desplazamiento. Cuando nosotros hablamos de si genera trabajo o no genera trabajo, hablamos de si influye o no en el desplazamiento. Y si influye, ¿cómo influye? Y en el último caso, Ale, que era principalmente tu duda, ¿cómo va a generar un trabajo, una fuerza que va hacia el lado contrario? En realidad el ejemplo este es de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento genera un trabajo, y ese trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque, o sea, lo negativo es el sentido, ¿sí?, de esta fuerza de rozamiento, que siempre se opone al desplazamiento, ¿sí? Por más que se oponga al desplazamiento, no quiere decir que no genere un trabajo, sino que genera un trabajo negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Cami, Sí. lo que yo sigo sin entender es por qué si yo muevo el mouse como que me estás viendo. La fuerza primero, la fuerza que yo aplico sobre el bloque. Sí. O sea, después intenté entenderlo cuando muestra el ejemplo del auto, del desplazamiento del auto. Sí. Porque me han tocado empujar el mío un montón de veces, pero bueno. Entiendo que si hago una fuerza, ¿por qué existe la fuerza en contra? Si lo que está haciendo fuerza es el peso del auto, o sea, la fuerza viene desde arriba, que es lo que apoya en el piso, en el suelo. No entiendo por qué existe una fuerza contraria, no lo llevo a relacionar. Bien, en realidad, en el primer ejemplo, donde yo estoy señalando ahora, es como si fuese la fuerza Kami, como si yo estaría empujando ese auto, y yo estoy haciendo una fuerza paralela al desplazamiento. Pero acá, si este fuera el auto, tiene las ruedas, ¿sí? Y las ruedas toman contacto con el suelo, ¿sí?, ya sea tierra, el barro, lo que vos quieras, ¿sí? Ese contacto con el suelo genera una fricción, y esa fricción es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es que yo empuje, pero que a su vez me vaya frenando para que no se me vaya de una, ¿sí? Es lo mismo que al correr una silla, el ejemplo que yo daba la semana pasada, cuando vos corres la silla, escuchás, ¿sí?, el roce entre las patas de la silla y cualquier superficie. Eso te indica la fuerza de rozamiento. Siempre existe. Y tanto en lo estático, es decir, en lo quieto, en lo que está en reposo, como en lo dinámico, ¿sí? Cuando hay algo que se está moviendo, claramente, esa fuerza de rozamiento es menor, ¿sí? Pero siempre va acompañada de la fuerza que genera ese desplazamiento. Entonces, cuando... Dale, Entonces, cuando el auto está quieto, yo tengo que hacer más trabajo para sacar ese punto, y cuando empieza a rodar, ahí ya como disminuye mi trabajo. Perfecto, Ale. En realidad, el objetivo de la clase es entender justamente cuándo uno realiza más fuerza, si al inicio de un movimiento o cuando ya empezó a moverse.
¿sí? En este caso es como vos decís, nos va a costar mucho sacar algo del reposo, ¿sí? Pero nos va a costar mucho menos mantenerlo en movimiento. ¿Por qué? Porque ahí lo que disminuye es la fuerza de rozamiento. Pasa de ser estática a ser dinámica. Entonces nosotros ya sabemos que si me está permitiendo el movimiento, es porque mi fuerza de roce es mucho menor que la que me está manteniendo eso en equilibrio. Muy bien razonado, Ale. Bien, eso ya lo comprendí ahora. Ah, gracias. Y más allá de eso, de la fuerza de rozamiento, que es la parte que toca el piso, ¿por qué existe una fuerza contraria? Que es lo que no entiendo aún. Es que en realidad esa fuerza contraria es la fuerza de rozamiento, Ah, bien. ¿sí? Se la grafica así. Fíjate que en este caso también es paralela a la superficie, ¿sí? Pero en realidad se opone al desplazamiento. Nosotros la única fuerza que conocemos que es paralela a la superficie y que se opone al desplazamiento es la fuerza de roce. A ver. Ah, listo. Y una vez que se pone en movimiento, se transforma en fuerza paralela, desplazando hacia el lugar donde genera la fuerza. En realidad está intentando frenar ese desplazamiento. Mi fuerza vendría de este lado, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento está intentando que yo no lo desplace. Pero cuando ya está rodando el auto, aún existe alguna fuerza, o sea, un poquito fuerza de rozamiento existe. Siempre, siempre. Por eso, por ejemplo, cuando ya el auto está andando y ya tiene sus años, siempre se dice controlar las cubiertas. ¿Por qué? Porque cada cubierta tiene las canaletas, ¿sí? Como si fuesen las pintitas de este rolicé, ¿sí? Esas canaletas que tienen las cubiertas, esos surcos, ¿sí? Lo que hacen es acumular agua o acumular líquido o acumular una piedrita que está en el camino, ¿sí? Si esos surcos no están, empieza a dejar de acumular todas esas cosas. Y entonces el auto empieza a patinar más. Por eso te dicen que si está lloviendo, por ejemplo, como hoy, tenés que andar con mucho más cuidado porque hay más posibilidad de que ese rozamiento, no lo llaman así, pero yo se los cuento, ese rozamiento exista en menor medida, porque recuerden que hay un montón de cosas que van a ir modificando, ¿sí? Las superficies de roce, como la humedad, la suciedad, ¿sí? Todas esas cuestiones van a ir agregando o quitando rozamiento. Pero siempre existe la fuerza de rozamiento, tanto en reposo como en movimiento. Nada más que cuando algo está en movimiento, esa fuerza de roce es menor, porque claramente se está moviendo, ¿sí? Y entonces en los primeros dos dibujos, ¿por qué no figura una fuerza de rozamiento? ¿Por qué no está En realidad figurado? lo que te está explicando es que hay cuatro casos especiales del trabajo, donde el trabajo es total en el primer caso, es decir, que toda mi fuerza está aplicando y está generando un trabajo, donde el trabajo es menor porque tiene una angulación, y que tenga una angulación significa justamente que solo una parte de mi fuerza, ¿sí?, está aplicando y está generando trabajo, donde el trabajo es nulo, que se da cuando hay una fuerza perpendicular a ese desplazamiento, que es el ejemplo de la fuerza normal, vuelvo a repetir, y donde el trabajo es negativo. Son cuatro versiones distintas. No quiere decir que cuando yo esté moviendo un auto, no ocurra la primera y la segunda, ¿sí? Pero hay que analizar fuerza por fuerza. Si yo estoy moviendo un auto y digo, bueno, a ver, la fuerza Cami, ¿qué trabajo genera? Un trabajo total. ¿Por qué? Porque es paralela al desplazamiento. Pero también está actuando la fuerza de rozamiento. Bueno, cambiemos el chip y analicemos qué trabajo genera la fuerza de rozamiento, que va a ser un trabajo negativo. O sea, siempre hay que analizarlo por separado. Entonces, Cami, es como que la fuerza de rozamiento está siempre presente, aunque haya o no desplazamiento. O sea, si no hay desplazamiento va a ser estática, y si hay desplazamiento va a ser dinámica, y a su vez solo va a haber trabajo si hay desplazamiento. Exactamente, exactamente. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Ustedes entiendan que el ejemplo del clavo yo siempre lo doy porque es lo más simple. Cuando vos tomás el clavo, generás una fuerza, ¿sí?, para mover y desplazar ese martillo. Y justamente está generando un desplazamiento, y eso se define, ese desplazamiento, gracias a mi fuerza, ¿sí?, esa transmisión de energía que yo le ofrezco al clavo cuando ingresa a la pared, me permite generar un trabajo. O sea, el trabajo es la relación entre fuerza y desplazamiento.
¿Y cómo se calcula si yo hago mucho trabajo y aún Ale, se te recorta el audio y no te llego a entender bien la pregunta. Me estabas preguntando cómo se calcula si vos realizás mucho trabajo. ese trabajo. Se te corta el audio, Ale, y no llego a escucharte. Si querés podés escribir también. A Sí, ver, perdón, acá sí, porque sí, ahí ahí te agarré más señal. Es que cuando yo hago mucha fuerza, estoy empujando con todo, o sea, ya estoy haciendo fuerza, pero no se mueve el cuerpo. sí. Eso no vale como trabajo. En realidad, en ese No, eso momento, no entiendo. vos estás transmitiendo energía y aunque sea un mínimo desplazamiento, le estás generando, ¿sí? Aunque sea ínfimo. Ujú. Pero lo ideal es que vos le generes un gran desplazamiento. Mientras más fuerza generas, por lo general, más desplazamiento vas a producir. Y por ende, más trabajo. Fíjense que es todo directamente proporcional, ¿sí? Si hay mucho desplazamiento, mucha fuerza, va a haber mucho trabajo. Bueno. Consulta. Sí, Isa. Bien, entiendo que una vez que aplico fuerza de desplazamiento hasta romper esa fuerza que se mantiene estática, que es la de rozamiento, y se rompe la última fuerza, que es la fuerza que está en el eje X, digamos, en contra, una vez que rompo eso, la fuerza de rozamiento sigue trabajando a pesar de que esté moviendo. ¿Y por qué? Si fuerza y movimiento, digamos, son perpendiculares, o sea, ¿por qué dice que es nulo el trabajo ahí? Si siempre está ejerciendo fuerza hacia abajo, digamos, también. En este caso, puede ser o el ejemplo, yo les dije el ejemplo de la normal, o el ejemplo, por ejemplo, del peso. En este caso, como va, ahora lo estoy viendo en sentido hacia abajo, va a ser el ejemplo del peso, y si va en sentido hacia arriba, que es el otro ejemplo, va a ser el ejemplo de la normal. ¿Por qué es nulo acá? Porque en realidad esta fuerza perpendicular, ya sea el peso o la normal, no influye en el desplazamiento. O sea, esto se va a estar moviendo o no gracias a otra fuerza. Sí, pero esta fuerza no va a permitir que este bloque se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que esta fuerza puede desplazar el bloque hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y nosotros tomamos el desplazamiento en una línea horizontal más que nada. O sea Claro, es que, como querer empujar el auto desde el techo. O sea, te parás en el techo del auto y querés que se mueva hacia adelante. Exactamente, no va a generar ese desplazamiento, por eso no hay un trabajo, porque no influye en cómo se está moviendo o cómo se está desplazando ese bloque. no, me expliqué mal entonces yo. Yo digo que aplicando la fuerza desde atrás, si yo tengo fuerza desde arriba, ¿por qué dice que si son perpendiculares es nulo? Es que Si en yo realidad, aplico fuerza desde atrás. Isa, lo que yo te estoy explicando es que hay 4 alternativas y vos tenés que analizar fuerza por fuerza. Ah, perdón. Sí, Si sí, vos sí. analizás este primer bloque, va a estar esta fuerza Cami, va a estar la fuerza peso, va a estar la fuerza normal, va a estar la fuerza de rozamiento. Pero vos el trabajo lo tenés que analizar fuerza por fuerza, como es en este ejemplo. Está bien. No, lo miraba mal yo. Bien, ¿qué más? La última, ese ejemplo de cuando tienen que subir la bolsa en el tercer piso. Por un lado, no entendí por qué el peso de la bolsa está en newton y no en kilos. Y como entendí que hacen lo mismo porque llevan a la misma altura, el mismo peso, pero como llevando por la escalera dura más, entonces tiene más
O menos, no entendí la relación Bien, Ale. de- Primero, la fuerza se puede, una unidad de medida es Newton, puede ser kilogramo fuerza, Newton, o sea, es otra unidad de medida distinta, ¿sí? Que el kilogramo fuerza. ¿Sí? Vos cada vez que tengas que llamar a una fuerza tiene diferentes unidades. Está el Newton, kilogramo fuerza y hay un montón más. Esto por un lado. Y segundo, Sí. la relación entre trabajo y potencia, ¿sí? Es decir, el trabajo, recuerden que era la fuerza según un desplazamiento, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es relacionar que llevan la misma bolsa, pero por diferente camino. Uno tiene que recorrer una distancia, ¿sí? Determinada y llevarla por el ascensor, y otro tiene que recorrer la misma distancia, porque estamos hablando de la misma torre, ¿sí? En altura más que nada, y llevarla por escalera. En este caso, fíjate, dice, ambos realizan el mismo trabajo, ¿sí? Porque suben la misma bolsa, ¿sí? Tienen que hacer la misma fuerza, ¿sí? Por la misma altura, pero en realidad la potencia es la que va a cambiar, ¿sí? ¿Cuándo hay más potencia en realidad? Y acá, en este caso, que tiene que ir subiendo por escalera, la potencia va a ser mayor que en el caso del ascensor, porque este tipito sube al ascensor y listo. Lo pongo con otro ejemplo. ¿Por qué los albañiles utilizan las carretillas o las poleas? ¿Sí? Porque es mucho más simple llevar en una carretilla todo el peso, ¿sí? O subirlo con las poleas que subirlo en el lomo. Entonces ahí lo que estamos haciendo son ventajas mecánicas. Lo que está haciendo es que, si bien tiene que realizar el mismo trabajo, porque tiene que subir la misma fuerza y demás, en realidad le estás dando una ventaja para que no se canse mucho y demás en ese sentido. Esta es la relación entre trabajo y potencia. O sea, llevando con el elevador, tiene más potencia porque hace menos tiempo, ¿o no? Exactamente. Eso que no. La relación de potencia es Ah, en relación al tiempo, va a tardar menos tiempo. entonces tiene más potencia. Ujú. Ah, O bueno. sea, hay que pensarlo de lo simple, por eso yo pongo más allá de lo que es lo físico, pero siempre tratar de buscar el ejemplo más simple. Por eso yo siempre digo esto de los albañiles. O sea, los albañiles no es que utilizan la carretilla porque dice, ay no, yo quiero trabajar con la carretilla porque sí. En realidad es porque es más fácil trabajar con la carretilla y pueden cargar 20 kilos en la carretilla y 20 kilos acá, que el de acá le va a costar mucho más. Sí, por un montón de cuestiones. Acá entran en juego las palancas, entran en juego el trabajo, entra en juego la potencia. ¿Sí? Le va a llevar mucho más tiempo a un hombre llevar acá una bolsa de cemento que llevar la bolsa de cemento en la carretilla. Sí, igual no sé cómo se puede comparar, o sea, no hacen el mismo trabajo porque en realidad hace el ascensor el trabajo, ¿no? El tipito. Se supone Por eso que no. va a estar con la bolsa de cemento encima, no puesta en el ascensor. ¿Sí? Por eso yo te Ah, saco del ascensor y te pongo el ejemplo de cargarlo acá o cargarlo en una carretilla. ajá. Bien. Por ahí se entiende mejor. ¿Para qué les sirve esto a ustedes? Va más allá. Y porque ustedes saben, sí, van a entender que cualquier día de mañana, cuando tengan que entrenar a cualquier persona, tienen que tener en cuenta todo esto, el tiempo, qué ventajas le dan, si va sobre el lomo, si no va sobre el lomo, si le dan un elemento, ya sea una polea, que ya lo vimos, si lo hacen poner más cerca del cuerpo, más lejos del cuerpo, ¿sí? Esas cuestiones es para que ustedes empiecen a comprender el por qué ven trabajo y potencia mecánica, ustedes le van a estar generando siempre, o sea, siempre que entrenen a una persona van a estar generando trabajos. Entonces, entender en qué momento le haces hacer todo el trabajo, en qué momento le haces hacer menos trabajo. Por ejemplo, si yo les estaría hablando de un plano inclinado, vieron que lo vieron en la fuerza de rozamiento, donde estás inclinado y no estás solamente horizontal, se compara justamente con este primer caso. ¿Sí? Supónganse que este bloque, en vez de estar horizontal, está inclinado. Toda mi fuerza va a ser, o sea, ¿va a ser un trabajo total? No, voy a hacer menos trabajo. ¿Y por qué? Porque va a estar actuando solo un componente. En este caso, este componente, en vez de ser mi fuerza, vamos a estar analizando el trabajo del peso del bloque.
Cuando yo tengo un plano inclinado, a mí me cuesta menos trabajar que en un plano vertical, por ejemplo, para hacer una sentadilla. ¿Por qué? Porque solo actúa una porción del peso total. Si yo quiero hacer una sentadilla con 50 kilos de forma vertical, ¿sí? Y quiero hacer una sentadilla, porque si bien, o sea, simula la sentadilla, la prensa, ¿sí? El plano inclinado, con 50 kilos, en la prensa me va a costar mucho menos que hacerlo de forma vertical. Si alguien va al gimnasio, ¿sí? Y lo ha hecho, me puede decir que es así. ¿Pero por qué es así? Porque en realidad en la prensa, si en el plano inclinado, solo actúa una porción de ese peso, ¿sí? Yo estoy, en vez de trabajar con 50 kilos, estoy trabajando con menos. Entonces eso me da la ventaja de, por ahí, en una prensa, ¿sí? Agregarle más peso. ¿Y por qué? Porque pasa todo esto del trabajo. Ujú. ¿Se entiende un poco la relación? Y si por... Por ahí yo intento ir y venir Sí. con los temas para también refrescar los temas que ya vimos. Mm. Y si, por ejemplo, quiero empujar un auto con neumáticos gastados, va a ser menos el rozamiento, el fuerza de rozamiento. El mismo auto con neumáticos gastadas o neumáticos nuevas, voy a sacar con menos fuerza. No sé si, a ver, en este caso, si bien el roce va a ser menor, el roce entre las ruedas y la superficie, pero va a ser el mismo peso que vos tengas que mover. Entonces, habría que analizar esa parte, ¿sí? Porque estamos trabajando sobre un plano horizontal, a no ser que vos lo tengas del auto en una pendiente, ¿sí? En un plano horizontal, donde vos tengas que ejercer una fuerza, va a ser, toda tu fuerza se transforma en trabajo, ¿sí? Toda tu fuerza le transmite una energía a ese bloque, a ese auto, y se va a transformar en trabajo, ¿sí? En una pendiente va a cambiar, va a ser solo una parte de eso, va a estar transformándose en trabajo. Ajá. ¿Se va entendiendo mejor Bien. así? Y sí, es más, mejor así como conversando que mirando un video, y aunque que miro una y otra vez, no, Yo sabía que iba a no haber me... muchas dudas con este PowerPoint, más que nada porque por ahí, o sea, no está tan enfocado o uno supone que hay un montón de cosas ya adquiridas en conocimiento y faltan darle ese ajuste. Pero lo bueno era esto, decir, bueno, nos juntamos, charlamos y vamos a sacar un montón de cosas positivas sobre Sí. esto. Y de esta clase falta la Bien. parte de elástica, fuerza elástica, que ustedes lo tienen todo en una misma clase. Yo, como en Kine lo tenemos dividido en dos clases, a ustedes también se lo dividí, así también pueden ir de a poco incorporando nuevo contenido. Bien. Cami, yo tengo otra pregunta. Que yo sabía que no lo iban a entender mucho, y otro más, fui incorporando de a poco. Marti, habías hablado vos, creo. Sí, tengo una pregunta. La diferencia entre la fuerza conservativa y la no conservativa, que hay un momento en el que lo nombra, ¿lo podés explicar? Sí, espera que busco. Aquí. En realidad esto se basa en si conserva o no conserva la energía. ¿Sí? Más que nada eso. En este caso, fíjate que dice, la fuerza conservativa, el trabajo entre esta posición y esta posición no depende de la trayectoria, ¿sí? Sino de una energía inicial y final, es la misma cantidad de energía. Esta es la fuerza elástica, ¿sí? Por ejemplo, donde yo tiro un elástico y vuelve a la posición original, o sea, la misma fuerza que yo hago, o sea, vuelve a su sitio original, sin depender si hago mucha fuerza o poca fuerza, ¿sí? En cambio, las no conservativas, como dice acá el ejemplo del rozamiento, sí va a depender, esa energía va a ir cambiando en todo el trayecto, más que nada. No es algo que, no sé, que sea obligatorio, ¿sí? Por ahí Lu lo que hace es darles el ejemplo de las diferencias, de que hay fuerzas que conservan la energía y fuerzas que no conservan la energía. Por ejemplo, si yo tiro un elástico con tal fuerza, vuelve con la misma fuerza. Exactamente, porque es un retroceso, más que nada. Ajá. Bien. Se me fue la pantalla. Ustedes siguen viendo la misma pantalla. Ahí está.
es un retroceso. En realidad, esa trayectoria, todo eso que yo le determino de moverse, ¿sí? No depende de la cantidad de energía, porque siempre va a volver a su lugar original, más que nada. Bien. Claro. ¿Se entendía ahí, Y Mar? la mon- Gracias. Sí, sí, gracias. No, de nada. Sí, Ale. Y en la montaña rusa, ahí entendí que del punto de inicio, o sea, de más alto, empieza con la gravedad, o sea, arranca con la mucha fuerza energía, gravedad, potencial gravitatoria. Acá, claro. si yo lo comparo con este punto, ¿sí? El carro en esta montaña rusa está muy alto. ¿Sí? Acá, ¿qué quiere decir? Que en este extremo yo voy a tener mucha energía potencial gravitatoria. Pero en este extremo, donde yo acá lo estoy observando quieto, ¿sí? Mi energía cinética es menor. Ahora, este empieza a bajar. Baja, baja, baja. Lo que va a pasar acá es que disminuye la altura. Si disminuye la altura, ¿qué va a disminuir consigo mismo? La energía potencial gravitatoria. Pero ¿qué pasa con la energía cinética? Si yo tengo una pendiente acá, ¿mi velocidad va a ser mayor o menor? Más abajo o mayor. Mientras va bajando, va a ir aumentando su velocidad. Por ende, acá, si bien yo tengo una disminución de esa energía potencial gravitatoria, tengo un aumento de la energía cinética. Es más que nada para entender la relación en un mismo caso, cómo van a ir variando esas energías, ¿sí? Por eso Lu decía que las energías se transformaban, ¿sí? Es más que nada eso, entender en qué momento puedo tener mayor energía potencial gravitatoria y en qué momento puedo tener mayor energía cinética. Entendiendo siempre que cuando hay un aumento de la velocidad, mi energía cinética aumenta. Y entendiendo que si yo tengo un aumento de la altura, mi energía potencial gravitatoria va a aumentar. ¿Y cómo sabe en qué momento se transforma? O sea, ¿cómo sabes que ya no es energía potencial gravitatoria, sino cinética? En este caso siempre va a haber de las dos tipos de energía. Cuando nosotros hablamos de una transformación de energía es, por ejemplo, el calor, ¿sí? O la fuerza que yo estoy aplicando a algo, sí se transforma en energía. ¿Sí? De esa transformación habla Luz. De que, por ejemplo, el calor es una energía, ¿sí? A medida que yo voy ganando o perdiendo temperatura, hay una transformación de energía. ¿Qué quiere decir? No es que yo perdí energía, sino que se transformó en otro tipo de energía. Claro. Y cuando le da la vuelta, ¿qué pasa ahí? Y acá, ¿sí? Empieza como quien fue a una montaña rusa, acá por lo general en el rulo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Hay más aumento de velocidad o menos aumento de velocidad? Ahí baja la velocidad. ¿O no? Baja la velocidad y no después sé. vuelve a aumentar, ¿sí? Sí. Entonces, acá pasa lo mismo. Fíjense, no se compara con el primer punto, se compara la energía potencial gravitatoria acá con la base, ¿sí? Entonces, acá va a haber mayor energía potencial gravitatoria y cuando ya termina el rulo, esa energía potencial gravitatoria empieza a caer y acá que empieza a aumentar la cinética, Ajá. ¿sí? Porque tiene que tomar un nuevo envión para poder encarar nuevamente la montaña rusa. Y a su vez, O sea, además de la energía potencial gravitatoria, ahí también tenés la fuerza de rozamiento que actúa, digamos, entre la montaña rusa y el carrito, que va a ser como de freno de esa fuerza de gravedad. Siempre, Martí, siempre está esa fuerza de rozamiento. Genial. O sea, eso era el ejemplo de cómo se convierten, como no se pierde la energía, sino se va convirtiéndose constantemente. Exactamente, acá no tenés una pérdida de energía potencial gravitatoria, sino que tenés una conversión de esa energía potencial gravitatoria en otro tipo de energía. ¿Sí? No importa acá saber si se transforma en cinética, si se transforma en potencial gravitatoria, sino comprender eso. Yo siempre doy el ejemplo de tirar un borrador al piso, ¿sí? O al escritorio. Claramente va a haber diferentes tipos de energías, ¿sí? Y en diferentes momentos va a analizar y va a tener mayor cantidad de un tipo de energía y mayor cantidad de otro tipo de energía, ¿sí? Más que nada es entender eso, y por qué damos también energía, y por qué se relaciona con el trabajo, justamente como yo empecé la definición. Si cuando yo quiero clavar un clavo, yo estoy haciendo una fuerza, y esa fuerza está logrando un desplazamiento. Cuando yo tomo contacto con el clavo,
¿sí? Le estoy transmitiendo toda mi fuerza en energía. Y toda esa energía va a hacer que el clavo pueda romper la pared, ¿sí? Y clavarse justamente ahí. Entonces, la relación entre trabajo y energía es esto, es decir, que yo para realizar un trabajo necesito de energía, es necesaria esa energía, ¿sí? ¿Y qué me da esa energía? La fuerza que yo aplique. Bien, ¿Sí? ¿Se comprende un poco mejor así? Más que nada también para lo sí, del entrenamiento, o sea, ¿a qué voy con esto? Y vamos a ver después en las próximas clases. A que si una persona que ustedes quieren entrenar hace 24 horas que tiene un ayuno, no tiene la energía suficiente. Y si no tiene la energía suficiente, no va a poder realizar un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, en eso se basa principalmente esto de la relación entre trabajo y energía. bien, ¿Se comprende mejor ahí? sí. Esta clase es como para hablar horas y horas, si quieren. Sí, estamos medio limitados porque en 1 hora 15, 10, en 1 hora 10 tenemos la de Anato. Si media rinden y si no rinden a la noche, pero bueno, más que nada... Y queremos sacarnos, no queremos sacarnos encima, ya no, yo no aguanto más el estrés, yo quiero hacer y listo. Les va a ir bien, les va a ir bien. Sí. Bien, ¿más dudas? Bueno, Bueno, así se fue comprendiendo mejor todo. sí. No sé si los chicos tienen algo más. Bien, si no tienen más dudas, los libero. ¿Vieron? Estudié, fui compartiendo las imágenes, estuve practicando con un montón de gente y bueno, salió. Muy bien. Sí, estuvo bueno. Por ahí, a mí en lo personal me vendría bien que de última, con una firmina, en base a lo que pasan en los videos, una firmina copiada, nos puedas como dictar una breve reseña y por ahí aceleraría el entendimiento. Claro, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en clase no usamos ni siquiera este material. Yo uso pizarra y escribo, incluso mis palabras por ahí me dicen, profe, ¿qué dijiste? Y si alguien anotó, lo dicta porque no me sale decir las cosas 2 veces iguales. Y por eso también la intención de que esta clase se grabe y ya quede en la plataforma. No, en física nosotros no somos de utilizar Filmina. Directamente es todo creación propia, hasta los dibujos son propios. Por ahí algún dibujo que se complica sí se suele mostrar, pero no tenemos material ni siquiera de definiciones así en Filminas como lo tiene Anato, como lo tienen las otras materias. Esto por eso para nosotros es muy nuevo, porque no estamos acostumbrados a trabajar con materiales así. Si bien son todas creaciones propias, sí, lo hacemos todos los profes, pero en clase presencial no utilizamos este recurso, ¿sí? Sino que somos más de la vieja escuela y utilizamos lo que por ahí ya sabemos de la materia. Bueno. Bueno chicos, si no tienen más dudas los libero. Recuerden, los que entraron tarde, les aviso que posiblemente la semana que viene, en vez de conectarnos por Zoom, nos estemos conectando por la plataforma Meet, que ya me dijeron que con Ariel ya lo usaron, ¿sí? Yo ahora me tengo que poner a investigar porque la verdad que no tengo ni idea de cómo se usa, pero posiblemente en vez de usar Zoom, utilicemos Meet, y si yo veo que estoy muy complicada y todavía no le agarré la mano, les mando la invitación por Zoom y la otra semana empezaremos con Meet. Bueno. Sí, pero yo les aviso como todas las semanas. ¿Listo? Dale. Bueno, Bueno. Bueno, Bueno chicos, Gracias, Cami. éxitos. gracias. chao, Cami, Gracias. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao.